lo que el gobierno no quiere ver, que tú veas, nosotros lo compartimos aquí en el puerto de Acapulco. Toda esta noticia que es censurada, nosotros la publicamos y sigo transmitiendo para ustedes en el puerto de Acapulco, su amigo el NotiExpress. Cayeron Jan y René de los rusos, los hombres que mataron a Ronald NotiExpress, el ex policía de Acapulco que filmó su propia muerte en Facebook Live con 17 balazos, acaban de ser capturados más de un año después del crimen más impactante que las calles de Guerrero han visto en los últimos años. 6 instituciones federales y estatales coordinadas en un solo operativo en distintos puntos de Acapulco para cerrar el cerco sobre los 2 integrantes de los rusos que la FGE Guerrero había identificado como responsables del asesinato que paralizó a México entero cuando ocurrió en julio de 2025. La justicia tardó más de un año, pero llegó. Y lo que la investigación que produjo estas 2 detenciones revela sobre por qué los rusos eligieron específicamente a Ronald como objetivo, lo que sabían sobre él, que sus propios seguidores no sabían, y que convierte este crimen en algo mucho más oscuro de lo que cualquier titular ha explicado, es exactamente lo que vas a descubrir en este video. Si te interesa conocer cómo las autoridades están enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas de México, suscríbete ahora mismo. La FGE Guerrero ejecutó 2 órdenes de aprehensión contra Jan y René en distintos puntos de Acapulco en un operativo que involucró simultáneamente a la Policía Estatal, la SSPC, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano. 6 instituciones. Un solo objetivo: encontrar a los 2 integrantes de los rusos que la investigación había identificado como responsables del homicidio calificado de Ronald Paz Pedro. El operativo fue coordinado y silencioso hasta el momento de la captura porque las autoridades sabían que Jan y René estaban en distintos puntos de la ciudad y que cualquier filtración podía hacer que uno de los 2 desapareciera antes de que el cerco se cerrara. Los detuvieron en lugares diferentes de Acapulco de manera prácticamente simultánea para que ninguno pudiera avisar al otro, y una vez detenidos, fueron puestos a disposición del juez de control que había emitido las órdenes de aprehensión para que se determinara su situación jurídica. 13 meses de investigación, 6 instituciones desplegadas y 2 capturas simultáneas en una ciudad donde los rusos operan con la confianza de quien controla el territorio. Eso no es un operativo improvisado, es el resultado de una estrategia construida con una paciencia que pocas veces vemos en casos de este tipo en Guerrero. 13 meses de investigación son muchos meses. Son muchos meses para una familia que lleva más de un año esperando que alguien responda por la muerte de Ronald Paz Pedro. Son muchos meses para los seguidores que vieron en directo cómo ese hombre caía acribillado en la avenida Cuauhtémoc sin poder hacer nada. Y son muchos meses que la FGE Guerrero necesitó para construir un expediente lo suficientemente sólido como para presentarse ante un juez de control y obtener 2 órdenes de aprehensión que resistieran cualquier intento de la defensa de desmontarlas en la primera audiencia. Porque en Guerrero, donde los rusos operan en al menos 15 municipios y donde la presión del crimen organizado sobre el sistema judicial es una realidad que nadie en las instituciones ignora, obtener una orden de aprehensión contra integrantes identificados de esa organización por un homicidio calificado requiere una solidez probatoria que no se construye en semanas. Lo que la FGE tardó no fue burocracia, fue blindaje. Y lo que ese expediente contiene sobre el papel exacto que Jan y René jugaron en el asesinato de Ronald, si fueron los autores materiales, los coordinadores o los que recibieron y ejecutaron la orden dentro de la célula, es lo que el juez de control va a determinar en los próximos días. Jan y René son integrantes de los rusos, la organización criminal que opera en al menos 15 municipios de Guerrero y 8 en la franja costera de Oaxaca, bajo el mando de José Gil Caro Quintero, el Pelo Chino, familiar de Rafael Caro Quintero y lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, una organización que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2023 y contra cuyo jefe existe una acusación en la Corte del Distrito de Columbia. No son una banda local de narcomenudeo en Acapulco, son el brazo armado de una estructura criminal transnacional con raíces en uno de los apellidos más temidos de la historia del narcotráfico mexicano. Y esa organización, que controla narcomenudeo, trasiego de droga, secuestro y homicidio en 23 municipios entre Guerrero y Oaxaca,
tomó la decisión de usar parte de sus recursos operativos para matar a un creador de contenido de nota roja en Acapulco con 17 balazos en plena calle. Esa decisión no fue un exceso de un elemento fuera de control, fue una orden, fue un mensaje calculado, y entender a quién iba dirigido ese mensaje realmente cambia completamente la manera en que debes ver este caso. El 9 de julio de 2025, Ronald Paz Pedro transmitía en vivo en su página de Facebook desde la intersección de las calles Artículo 28 y 18 de marzo en la Colonia Progreso. Se presentó como siempre lo hacía, con la frase que sus seguidores conocían de memoria: «Buenos días, mi bello puerto de Acapulco, soy su amigo, otra vez, Ronald NotiExpress Paz Pedro». Ese día denunciaba un socavón, una obra municipal abandonada a medias que dejaba la calle intransitable. Una denuncia ordinaria, una más entre las decenas que Ronald publicaba cada semana en un canal que se había consolidado como uno de los más consultados en las colonias populares del puerto. Minutos después de apagar la cámara, un sicario de los rusos le disparó al menos 17 veces sobre la avenida Cuauhtémoc. Su cuerpo quedó tendido en la banqueta a escasos metros del socavón que acababa de documentar. Miles de personas que seguían su página vieron las reacciones en tiempo real sin entender inicialmente lo que había ocurrido. El último video de Ronald NotiExpress fue seguido de silencio. Y ese silencio duró más de un año hasta que hoy Jan y René fueron capturados en Acapulco. Pero lo que ninguno de sus seguidores sabía sobre Ronald, lo que los rusos sí sabían y lo que explica por qué lo eligieron a él específicamente como objetivo, es el dato que transforma este caso. Ronald Paz Pedro no llegó al periodismo ciudadano desde cero. Antes de dedicarse por completo a su canal digital, había sido policía municipal de Acapulco, un agente que conocía los protocolos, que sabía identificar patrones operativos, que podía leer una escena de violencia con ojos entrenados y que llevaba ese conocimiento a una plataforma popular con miles de seguidores en las mismas colonias donde los rusos operaban. No era solo un ciudadano con un teléfono que grababa lo que veía, era un exagente de la autoridad que usaba su formación para documentar y exponer lo que una organización criminal necesitaba mantener en la oscuridad. Los rusos no mataron a un periodista, mataron a un expolicía que los estaba exponiendo sistemáticamente ante su propia comunidad. Y los 17 balazos con los que lo ejecutaron en plena calle no eran el mensaje para sus seguidores, eran el mensaje para todos los exagentes de la autoridad en Guerrero que pudieran estar pensando en hacer lo mismo que Ronald hacía. La captura de Jan y René cierra el primer capítulo de este caso, pero lo que la investigación revela sobre la cadena de mando dentro de los rusos que dio esa orden y la conexión de estas dos detenciones con los operativos más importantes que la justicia ha ejecutado contra esa organización en las últimas semanas es lo que vas a descubrir a continuación. Los rusos llevan semanas siendo golpeados de manera encadenada en distintos puntos de su territorio. El 07, el segundo al mando de la célula en Oaxaca, cayó hace apenas semanas en San Juan Cacahuatepec después de que las cámaras de la Fiscalía reconstruyeran su ruta de escape kilómetro a kilómetro. Y ahora Jan y René en Guerrero, detenidos por la muerte de Ronald NotiExpress más de un año después del crimen. En menos de 20 días, la misma organización acumula 4 detenidos en 2 estados, el 07 en Oaxaca, Jan y René en Guerrero. Y José Gil Caro Quintero, el pelo chino, el jefe de toda la estructura, sigue libre mientras su organización se desmonta pieza a pieza con una velocidad que no habían experimentado antes. Eso no es casualidad operativa, es la firma de una estrategia de desmantelamiento sistemático que usa cada captura como palanca para llegar a la siguiente. Los teléfonos del 07 abrieron líneas de investigación sobre los rusos en Guerrero, y los teléfonos de Jan y René están siendo analizados ahora mismo para determinar qué abren sobre lo que queda de la organización y sobre quién dio exactamente la orden de matar a Ronald NotiExpress. Los rusos que mataron a Ronald NotiExpress en Acapulco, los que asesinaron al alcalde de San Juan Cacahuatepec en su ferretería y los que tienen a Jan y René detenidos hoy en Guerrero son todos la misma organización, la misma que lidera José Gil Caro Quintero, el pelo chino, familiar de Rafael Caro Quintero, y en menos de 20 días
esa organización ha perdido 4 integrantes en 2 estados diferentes de manera encadenada y sin pausa. El 07, el segundo al mando en Oaxaca, cayó en San Juan Cacahuatepec hace semanas después de que la Fiscalía reconstruyera su ruta de escape cámara por cámara. Y ahora, Jan y René en Guerrero por el asesinato de Ronald. 4 detenidos, 2 estados, una sola organización siendo desmantelada con una velocidad que no tiene precedente en la historia reciente de los rusos en el sur de México. Pero lo que ningún titular está unificando hoy es el patrón que conecta todos los crímenes que esta organización ha cometido en el último año y que revela algo sobre su metodología que va mucho más allá de los casos individuales. Los rusos mataron al alcalde Carlos Manso dentro de su ferretería en Uruapan. Mataron a la dueña de una estética en Acapulco. Y mataron a Ronald NotiExpress en la calle. 3 víctimas en negocios o espacios públicos, siempre a plena luz del día, siempre con una brutalidad desproporcionada para el contexto, siempre para mandar un mensaje que todo el mundo en esa región pudiera ver y entender sin necesidad de que nadie lo explicara. Esa no es la firma de una organización que mata por necesidad operativa, es la firma de una organización que mata para gobernar por el miedo. ¿Cuántos crímenes más de los rusos en Guerrero y Oaxaca responden a esa misma lógica de ejecución pública como mensaje de poder? ¿Y qué dice ese patrón sobre el nivel de control territorial que esta organización ha construido en los 23 municipios donde opera entre los 2 estados? La respuesta está en la geografía del terror que los rusos han construido en la franja costera que conecta Guerrero con Oaxaca. Una organización que opera en 23 municipios no mantiene ese control a través de la negociación ni de la persuasión. Lo mantiene a través del miedo sostenido. Y el miedo sostenido en una región requiere recordatorios periódicos de que la amenaza es real, que las consecuencias de resistir son visibles y que nadie, ni un alcalde, ni la dueña de una estética, ni un ex policía con un teléfono y miles de seguidores está fuera del alcance de la organización. Esa es la lógica que explica por qué los rusos eligieron ejecutar a Ronald NotiExpress en plena calle con 17 balazos en lugar de hacerlo desaparecer de manera discreta como hacen las organizaciones que priorizan la invisibilidad sobre el mensaje. No querían que nadie no supiera lo que le había pasado. Querían que todo Acapulco lo viera, que todo Acapulco lo entendiera y que todo Acapulco sacara la conclusión correcta sobre lo que pasaba cuando a alguien les resultaba incómodo. Y durante más de un año esa estrategia funcionó, hasta que los teléfonos del 07, capturado en Oaxaca hace semanas, abrieron la línea de investigación que llevó a los teléfonos de Jan y René en Guerrero. La conexión entre la captura del 07 en Oaxaca y la detención de Jan y René en Guerrero no es una hipótesis de este canal, es la lógica operativa de la misma metodología encadenada que hemos visto funcionar en Jalisco con los R's, en Michoacán con los Templarios y en Zacatecas con los Cabrera. Cada detenido es una puerta. Cada teléfono asegurado es un mapa. Y el mapa del 07, que operaba como segundo al mando de los rusos en Oaxaca, con línea directa a la cúpula de la organización liderada por el Pelo Chino, contenía información sobre la estructura de los rusos en Guerrero que la FG de ese estado llevaba meses intentando construir desde su propio territorio. La caída del 07 aceleró lo que la FGE Guerrero ya tenía en construcción, y la combinación de la información del 07 con los 13 meses de investigación propia de la Fiscalía Guerrerense produjo las 2 órdenes de aprehensión contra Jan y René que se ejecutaron hoy. Lo que los teléfonos de Jan y René añaden ahora a ese mapa sobre la cadena de mando que ordenó el asesinato de Ronald NotiExpress y sobre lo que queda de los rusos en Guerrero es la información más urgente que la FGE tiene sobre la mesa en este momento. El dato que ningún medio está desarrollando sobre Ronald NotiExpress con la dimensión que merece es precisamente el que más importa para entender por qué los rusos lo eligieron a él y no a otro de los muchos creadores de contenido de Nota Roja que operan en Acapulco. Ronald Paz Pedro había sido policía municipal. Tenía formación institucional, sabía leer una escena de violencia con ojos entrenados, conocía los protocolos de operación de las corporaciones de seguridad de la ciudad y llevaba todo ese conocimiento a una plataforma popular con miles de seguidores en las colonias donde los rusos operaban.
Eso lo convertía en algo cualitativamente diferente a un ciudadano con un teléfono que grababa lo que veía. Era un analista informal con acceso masivo a una audiencia local que confiaba en su criterio precisamente porque sabía que tenía formación para interpretar lo que documentaba. Para los rusos, eso no era un problema de imagen, era un problema de inteligencia. Un ex policía que les explicaba a miles de personas cómo funcionaba su operación en términos que esas personas podían entender era más peligroso que cualquier periodista tradicional porque llegaba exactamente a la audiencia que los rusos necesitaban mantener en silencio. Y el mensaje de los 17 balazos en la avenida Cuauhtémoc iba dirigido no solo a Acapulco, sino a todos los exagentes de la autoridad en Guerrero que pudieran estar considerando hacer lo mismo que Ronald hacía. Guerrero acumula 3 periodistas y creadores de contenido asesinados en 14 meses. Ronald Noti Express en julio de 2025. El Fénix, José Carlos González Herrera, que administraba la página El Guerrero Opinión Ciudadana y que en 2023 ya había sobrevivido a un atentado armado antes de caer en mayo de 2025 en el centro de Acapulco. Y Alex Serna, periodista independiente y activista ambiental de 39 años, que denunciaba presuntas irregularidades ambientales de una empresa de la región que recibió mensajes intimidatorios donde le decían «Ya te traemos en la mira, mejor bájale de huevos», y que fue encontrado sin vida dentro de un tambo azul en Petatlán en junio de 2026, 2 días después de desaparecer en Zihuatanejo. 3 personas que documentaban la realidad de Guerrero desde plataformas populares, 3 personas asesinadas en 14 meses y una región entera donde informar con honestidad sobre lo que ocurre en las calles y en los negocios y en los municipios controlados por el crimen organizado tiene un costo que Ronald, el Fénix y Alex Serna pagaron con sus vidas. La captura de Jan y René es la primera respuesta concreta de la justicia a esa cuenta pendiente, pero son 2 de los responsables del crimen de Ronald, no de los otros 2. Lo que Jan y René van a enfrentar en el proceso judicial que se abre ahora es un expediente de homicidio calificado construido sobre 13 meses de investigación de la FGE Guerrero en uno de los estados donde los procesos judiciales contra integrantes del crimen organizado tienen más obstáculos institucionales que en cualquier otro lugar de México. Guerrero es el estado con mayor presencia del crimen organizado por metro cuadrado del país. Es el estado donde la corrupción institucional ha sido históricamente más profunda y más difícil de contener. Y es el estado donde obtener una condena firme contra integrantes de una organización como los rusos requiere un expediente que resista no solo el escrutinio del juez de control, sino la presión que esa organización puede ejercer sobre todos los eslabones del proceso judicial, desde la defensa hasta los propios testigos. La FGE Guerrero tardó 13 meses en construir ese expediente porque sabía exactamente en qué terreno iba a presentarlo, y lo que ese expediente contiene sobre la cadena de mando completa que ordenó el asesinato de Ronald Noti Express, si el pelo chino aparece en algún punto de esa cadena, es la pregunta más explosiva que este proceso judicial tiene sobre la mesa. José Gil Caro Quintero, el pelo chino, el jefe de los rusos, sigue libre. Su segundo al mando en Oaxaca está detenido. Jan y René en Guerrero están detenidos. Y la organización que dirige desde algún punto entre Guerrero y Oaxaca acaba de perder 4 integrantes en menos de 20 días con sus teléfonos y sus comunicaciones en manos de 2 fiscalías estatales que están cruzando esa información en tiempo real. Eso no es una situación que el pelo chino pueda gestionar con tranquilidad, porque cada teléfono asegurado es una ventana hacia la estructura que él ha construido. Cada detenido es una fuente potencial de información sobre la cadena de mando que lo conecta a los crímenes que esa estructura ha cometido. Y la acusación que existe contra él en la Corte del Distrito de Columbia en Washington significa que cualquier evidencia adicional que los teléfonos de Jan y René aporten sobre su papel en la dirección de los rusos tiene consecuencias que van mucho más allá de los juzgados de Guerrero y Oaxaca. Lo que viene después para el pelo chino, para lo que queda de los rusos y para las familias de Ronald Noti Express, el Fénix y Alex Serna, que llevan meses esperando que alguien responda por lo que le pasó a cada uno de ellos, es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. Jan y René están a disposición del juez de control que emitió las órdenes de aprehensión
con un expediente construido sobre 13 meses de investigación de la FGE Guerrero que no tiene los puntos débiles habituales de los casos de crimen organizado en ese estado, porque la FGE no llegó a este juez de control con una denuncia ciudadana y 2 sospechosos. Llegó con 13 meses de trabajo de investigación que identificó a 2 objetivos específicos dentro de la estructura de los rusos, estableció su probable participación en el homicidio calificado de Ronald Paz Pedro y construyó el soporte probatorio suficiente para obtener 2 órdenes de aprehensión que se ejecutaron simultáneamente en distintos puntos de Acapulco con 6 instituciones coordinadas. Eso es un expediente blindado desde su construcción. Los delitos por los que van a ser imputados, homicidio calificado y delincuencia organizada, en el marco del artículo 19 constitucional que clasifica el crimen organizado como delito de prisión preventiva oficiosa, se traducen en condenas que pueden superar los 40 años de prisión sin posibilidad de reducción significativa. Y la solidez del expediente que la FGE presentó ante el juez hace que cualquier estrategia de defensa que intente desconectar a Jan y René del asesinato de Ronald tenga que trabajar contra 13 meses de investigación acumulada. Lo que la defensa de Jan y René va a intentar argumentar ante el juez de control en las próximas audiencias es exactamente lo que va a determinar la velocidad con la que este proceso avanza hacia un juicio oral. La estrategia de defensa más probable en un caso de esta naturaleza en Guerrero es intentar desconectar a los 2 detenidos de la orden que produjo el asesinato de Ronald Noti Express, argumentando que si participaron fue bajo coacción de una organización criminal que no les dejaba alternativa y que por tanto la calificación de homicidio doloso no aplica en los mismos términos que si hubieran actuado con plena autonomía. Esa estrategia tiene precedentes en casos similares en México y no es completamente inviable cuando el expediente no logra establecer con precisión el papel exacto que cada detenido jugó en la cadena de decisiones que produjo el crimen. Pero tiene un obstáculo en este caso que la hace significativamente más difícil de sostener. 13 meses de investigación son tiempo suficiente para que la FGE haya establecido con mucha más precisión de la habitual qué hizo exactamente cada uno en el operativo del 9 de julio de 2025 en la avenida Cuauhtémoc. Si ese expediente establece que Jan o René fueron autores materiales, el argumento de coacción colapsa. Y si establece que fueron los que coordinaron la operación o los que dieron la señal de ejecutar, la situación jurídica de ambos se complica de una manera que su defensa va a tener muy difícil revertir en ninguna audiencia. La reacción de la familia de Ronald Paz Pedro a la noticia de las detenciones de Jan y René es la dimensión de este caso que más dice sobre lo que significa la justicia cuando llega tarde, pero llega. Más de un año esperando. Más de 13 meses sin una detención, sin un nombre confirmado públicamente, sin una respuesta oficial que dijera que la FGE sabía quiénes eran los responsables y que estaba construyendo el caso para llevarlos ante un juez. Ese silencio institucional de 13 meses, que desde fuera puede parecer inacción, pero que desde adentro era la construcción del blindaje probatorio que esta detención requería, es el precio que las familias de las víctimas del crimen organizado en México pagan mientras la justicia hace su trabajo de la manera que puede hacerlo en estados como Guerrero. Ronald Paz Pedro no tenía escolta, no tenía protección institucional, tenía un teléfono, una página de Facebook y miles de seguidores que confiaban en lo que les decía, y la FGE tardó 13 meses en responder por su muerte porque en Guerrero construir un caso contra los rusos requiere exactamente ese tiempo. Hoy esa espera terminó para su familia, pero la espera de las familias del Fénix y de Alex Serna todavía no ha terminado. El Fénix y Alex Serna, los otros 2 periodistas y creadores de contenido asesinados en Guerrero en los últimos 14 meses, cuyos casos todavía no tienen detenidos. José Carlos González Herrera, el Fénix, que ya había sobrevivido a un atentado en 2023 y que cayó en mayo de 2025 en el centro de Acapulco administrando una página de sátira y denuncias ciudadanas. Y Alex Serna, activista ambiental que denunciaba irregularidades de una empresa de la región que recibió amenazas explícitas y que fue encontrado dentro de un tambo azul en Petatlán en junio de 2026. 3 casos, un detenido hasta ahora.
Y la pregunta que la FGE Guerrero tiene que responder públicamente en algún momento es si las investigaciones sobre el Fénix y sobre Alex Serna están avanzando con la misma solidez con la que avanzó la de Ronald, o si esos dos casos corren el riesgo de quedar sin respuesta en el mismo estado donde 3 comunicadores han sido asesinados en 14 meses. La captura de Jan y René demuestra que la FGE Guerrero puede construir casos sólidos contra los rusos cuando le da el tiempo que esos casos requieren. La pregunta es si ese mismo tiempo y esa misma determinación se están aplicando a los casos de El Fénix y de Alex Serna. José Gil Caro Quintero, el pelo chino, sigue libre, y esa realidad es la que convierte la captura de Jan y René, siendo una victoria importante para la justicia en Guerrero, en una victoria incompleta desde la perspectiva del desmantelamiento total de los rusos. Porque Jan y René son integrantes de la organización, son responsables del asesinato de Ronald NotiExpress, y su detención es un paso necesario e importante hacia la rendición de cuentas completa por ese crimen. Pero el hombre que lidera la organización que ordenó ese asesinato, que controla la estructura que opera en 23 municipios entre Guerrero y Oaxaca, que tiene una acusación pendiente en la Corte del Distrito de Columbia en Washington y que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2023, sigue libre mientras su organización pierde integrantes a un ritmo que no había experimentado antes. El pelo chino sabe que la presión sobre los rusos se ha acelerado en las últimas semanas, sabe que 4 de sus integrantes han caído en menos de 20 días y sabe que los teléfonos de esos 4 integrantes están siendo analizados ahora mismo por 2 fiscalías estatales y posiblemente por la FGR. Lo que el pelo chino decide hacer en los próximos días ante esa presión es la variable más importante que determina qué ocurre con los rusos en el corto plazo. La acusación que existe contra José Gil Caro Quintero en la Corte del Distrito de Columbia en Washington no es un expediente menor. Es una acusación federal americana contra el líder de una organización criminal designada por el Departamento del Tesoro como entidad bajo sanciones de la OFAC, y lo que los teléfonos de Jan y René pueden añadir a ese expediente americano sobre la participación de El Pelo Chino en la dirección operativa de los rusos en Guerrero tiene consecuencias que van más allá de cualquier proceso judicial en México. Porque si esa evidencia establece la conexión directa entre El Pelo Chino y los crímenes que sus integrantes han cometido en Guerrero y Oaxaca, la presión sobre el gobierno mexicano para actuar con urgencia sobre ese objetivo se multiplica de una manera que la diplomacia bilateral entre México y Estados Unidos hace muy difícil de ignorar. La misma presión que produjo la aceleración del combate al fentanilo en las sierras de Zacatecas puede producirse ahora sobre los rusos en el sur de México si Washington activa los mecanismos que tiene disponibles para exigir resultados sobre un objetivo que ya tiene nombre, apellido y acusación federal en una corte americana. Y el pelo chino lo sabe. Lo que eso significa para sus decisiones en los próximos días es algo que los analistas de inteligencia de ambos países están monitoreando en tiempo real. La ciudad de Acapulco recibió la noticia de la detención de Jan y René con la misma mezcla de alivio cauteloso que hemos visto en San Juan Cacahuatepec después de la caída del R1, en Tláhuac después del Minimi y el Pitufo, y en Los Mochis después del topnazo del Boulevard Antonio Rosales. Los seguidores de Ronald NotiExpress, que llevan más de un año viendo su última transmisión en Facebook, la que terminó con él tendido en la avenida Cuauhtémoc, saben que Jan y René están detenidos, pero también saben que los rusos siguen operando en Acapulco, que el pelo chino sigue libre, y que en una ciudad donde el crimen organizado lleva años usando el asesinato público como herramienta de gobierno del miedo, la detención de 2 integrantes de la organización no cambia de manera inmediata el cálculo de riesgo que cualquier creador de contenido en las colonias populares del puerto tiene que hacer cada vez que decide encender la cámara y transmitir en vivo. Ese cálculo cambia cuando cae la estructura completa, no antes. Y mientras el pelo chino siga libre y los rusos sigan operando en los 23 municipios donde tienen presencia, ese cálculo va a seguir pesando sobre cada persona en Guerrero y Oaxaca que quiera hacer lo que Ronald NotiExpress hacía. Hay algo en el caso de Ronald NotiExpress que trasciende la historia individual de un creador de contenido asesinado en Acapulco
y que apunta a una pregunta estructural que el Estado mexicano tiene que responder sobre cómo protege a las personas que llenan el vacío informativo que los medios tradicionales han dejado en las colonias y los municipios donde el crimen organizado opera con más fuerza. Ronald hacía el trabajo que nadie más hacía en las colonias populares de Acapulco. Documentaba lo que ocurría, lo interpretaba con los ojos de alguien que había sido policía y lo compartía con miles de personas que no tenían acceso a ninguna otra fuente de información sobre lo que pasaba en sus propias calles. Ese servicio, que en cualquier sociedad funcional habría sido valorado y protegido, en Guerrero le costó la vida. Y el Estado no llegó antes de los 17 balazos, llegó 13 meses después con 2 órdenes de aprehensión. Eso no es un fracaso de la FGE Guerrero específicamente. Es el síntoma de un sistema que todavía no tiene los mecanismos para proteger a las personas que informan desde las zonas de mayor riesgo antes de que el crimen organizado decida que son un problema que hay que eliminar. Y mientras esos mecanismos no existan, el siguiente Ronald Noti Express en Guerrero va a transmitir en vivo sin saber que alguien ya tomó la decisión de silenciarlo. Jan y René están detenidos. El expediente de la FGE Guerrero sobre el asesinato de Ronald Noti Express tiene ahora 2 imputados con prisión preventiva oficiosa. Los teléfonos de ambos están siendo analizados para identificar la cadena de mando que ordenó ese crimen y para abrir nuevas líneas de investigación sobre lo que queda de los rusos en Guerrero. El 07 en Oaxaca, Jan y René en Guerrero, 4 integrantes de la misma organización detenidos en menos de 20 días. Una estructura criminal siendo desmantelada con una velocidad sin precedente en su historia reciente en el sur de México. Y José Gil Caro Quintero, el pelo chino, el hombre que construyó esa estructura sobre el apellido más temido del narcotráfico mexicano, más cerca de la justicia de lo que ha estado en ningún otro momento. Ronald Paz Pedro transmitía en vivo cuando lo mataron. Esa imagen, la última que sus seguidores vieron de él antes de que los 17 balazos interrumpieran su señal de Facebook, lleva más de un año siendo la imagen más brutal que Guerrero ha producido sobre lo que le cuesta a alguien informar en ese estado. Hoy Jan y René están en manos de la justicia, y lo que viene después para el pelo chino y para el resto de los rusos es algo que este canal va a seguir de cerca. Si no quieres perderte lo que ocurre a continuación, el próximo video de este canal ya está aquí esperándote.